Gracias te damos, porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, y nuestras vidas dependen de ti, Señor. Nada más de ti, Padre. Manifiéstate en este lugar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Aliméntanos por medio de tu santa palabra, y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nuestra guía para comprender tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Esta mañana he preparado un tema que se titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Vamos al Salmo 91, por favor, y vamos a leerlo juntos. Salmo 91, uno de los salmos más preciosos y también más conocidos entre los creyentes. Quisiera esperar a que todo mundo lo tuviera en su Biblia y vamos a leerlo. Dice el Salmo 91: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. La promesa de Dios de morar bajo su sombra es condicional. Solamente aplica para aquellos que habitan en su abrigo o a su abrigo. No es para todos, es solamente para aquellos que aman al Señor. Es solamente para aquellos que han sido escogidos para salvación. Es solamente para aquellos que han experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Es para aquellos que aman a Jesucristo, que han sido llamados por Él, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en el Señor, que tienen a Jesucristo como su más grande tesoro. Es solamente para aquellos. Otra traducción del versículo 1 es esta: El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. La palabra habitar que aparece en el versículo 1, Yashab, qué bonito es el hebreo, significa permanecer, sentarse a convivir, establecerse en un lugar. En otras palabras, quien habita al abrigo del Altísimo es alguien que busca constantemente la presencia del Altísimo. Es quien tiene un deseo por Dios, el que lo alaba en todo tiempo. Es su más grande anhelo, es un hambre de Dios. La palabra abrigo
Jeter significa cobertura, albergue, lugar para esconderse. Es un escondedero, es un lugar secreto. Entonces el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra abrigo significa un albergue, así como los albergues que existen en las montañas, en el Everest o hasta en el Popocatépetl. Hace algunos años había un albergue, y cuando los alpinistas llegaban a cierta altura y se cansaban o les agarraba la noche o hacía mucho frío, venía una tormenta de nieve, entonces se metían en esa casa, se metían en el albergue, se refugiaban. Esa es la idea del idioma original hebreo. Que nos metamos, que nos escondamos en este refugio que es el Elión, el Altísimo. Este nombre, el Elión, es uno de los nombres de Dios que enfatiza que a Dios nunca nada puede abrumarlo, nunca nada puede molestarlo. Él es el Altísimo Dios, es el que está sobre todas las circunstancias, sobre todas las tribulaciones. Y te tengo una pregunta: ¿permaneces tú en el lugar secreto con Dios? ¿Has aprendido a refugiarte en el Altísimo? ¿Habitas al abrigo de el Dios Todopoderoso? Él es tu escondedero, permaneces en Él en todo tiempo. Lo buscas de día y de noche para esconderte, para encontrar socorro, para encontrar descanso. Porque si no lo buscamos, entonces el resto del salmo queda invalidado para nosotros. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6 es una enseñanza del Señor Jesucristo en estos versículos que tienen mucho que ver con el Salmo 91. Mateo 6, versículos 5 y 6. El Señor Jesucristo nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuánto estuvimos en secreto esta semana que acaba de pasar en el lugar donde habita Dios? ¿Cuántos minutos, cuántas horas pasaste el miércoles, el jueves, el viernes, ayer sábado? ¿Cuánto tiempo te refugiaste bajo las alas del Dios Todopoderoso? Porque quienes habiten en este lugar secreto, quienes practiquen la oración en privado, la oración en lo secreto, esos estarán bajo el cuidado y la protección de el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, Él morará bajo la sombra del Omnipotente. Una sombra nos da la idea de descanso, de refugio. Cuando hace mucho calor y vemos un arbolito, ¿verdad?, con una buena sombra, nos refugiamos y nos refrescamos. Se siente bien estar bajo la sombra de ese árbol. Igualmente estaremos bajo la sombra de el Señor si lo buscamos. Él es el omnipotente Dios, el Shaddai, el único que es todopoderoso, y Él está dispuesto a darnos ese abrigo. Dice el Salmo 121, versículo 5. Salmo 121, 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. Jehová es tu sombra, tu descanso, tu refugio a tu mano derecha. Por eso en el Salmo que estamos estudiando esta mañana, en el Salmo 91, no nos sorprende la declaración del salmista en el versículo 2. En el Salmo 91, 2. Díganlo conmigo: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y cómo no, si Él es el Elión, el Altísimo, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es nuestro albergue, Él es nuestro refugio en las buenas, en las malas, en las enfermedades,
en las tribulaciones, en los problemas. Él es mi refugio. Y cuando yo estoy más atribulado o en medio de problemas, haré bien en ir a ese albergue, a ese refugio. ¿Visitas tú este albergue frecuentemente? Es un hábito en tu vida venir a la presencia de Dios para encontrar ese alivio, ese refugio. Porque si esa es tu postura, si esa es tu disciplina, te tengo muy buenas noticias. Al menos hay 10 promesas en este salmo que se cumplirán en tu vida. Vamos a verlas una por una. Versículo 3, primera promesa. El Señor te librará del lazo del cazador. Versículo 3. Esto se refiere a un cazador de aves, alguien que sale a matar pajaritos, a matar aves. Y esto nos enseña que ninguna acechanza de nuestros enemigos podrá atrapar nuestra alma. Por más que el diablo dispare en contra de nosotros y quiera atraparnos como un pajarito indefenso, el Dios Todopoderoso nos librará del lazo del cazador. Si tú habitas bajo su sombra, si tú practicas la oración en los secretos, si tu amor es Dios y su Hijo Jesucristo, no habrá ningún dardo de fuego del diablo que dañe tu alma. El Salmo 124, versículos 6 y 7 confirman esta promesa. Salmo 124, versículos 6 y 7. Los que deseen orarlo junto conmigo pueden hacerlo. Dice: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Escapamos nosotros. Dios nos ha librado de ser atrapados, de que nuestra alma quede presa en los dardos de fuego del diablo. Primera promesa. Vamos a la segunda promesa, versículo 3. El Señor nos librará de la peste destructora. Dios promete en el Salmo 91:3 librarnos de cualquier peste destructora. Esto se refiere a enfermedades, a pestes, a epidemias mortales, a cánceres malignos. Dios promete en su palabra que nos librará de esta peste destructora. Amén. Tercera promesa, versículo 4. El Señor promete que nos cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estaremos seguros. El Señor se presenta aquí en la figura de un ave materna, de un pájaro, de una madre, ¿verdad?, que cuida a sus polluelos. Así nos ve Dios. Debajo de sus alas estaremos seguros y con sus plumas seremos cubiertos. Qué maravilloso Dios tenemos. Dice el Salmo 57, versículo 1, el cual confirma esta tercera promesa. Salmo 57, 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Estás siendo quebrantado en esta mañana? ¿Tienes un problema, una decepción, una tribulación? Ampárate debajo de las alas del Señor hasta que pasen tus quebrantos. La sombra de sus alas te protege. Cuarta promesa está en el versículo 4 también, Salmo 91:4. El Señor promete protegernos con el escudo y la adarga de su verdad. Dice el versículo 4: escudo y adarga es su verdad. Una adarga, hermanos, es un escudo en forma de corazón. Qué bonita metáfora. El Señor nos protege con un escudo en forma de corazón, que posiblemente representa el corazón de Cristo, el corazón mismo de Dios. ¿Y qué es lo que nos protege del enemigo? La verdad. El Señor nos protegerá con su adarga y con su escudo. Y este escudo y adarga
es la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Jesucristo dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esta palabra, además de ser la espada del Espíritu, además es un escudo que nos protege de acechanzas del diablo, que nos dice quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y cuando tú escuches que eres solamente un ingeniero, un doctor, un arquitecto, o que has fracasado en la vida, o que ya no vale la pena seguir viviendo, tú tienes que protegerte con la verdad, porque la Biblia dice que eres un hijo de Dios, que eres un siervo de justicia, que eres la luz del mundo, que eres la sal de la tierra, que eres sacerdote del Dios Altísimo. Este es el escudo que nos protege de las mentiras del diablo. Por eso siempre les aconsejamos desde el púlpito: lean la verdad, mediten la verdad, memoricen la verdad. Es la defensa que tenemos contra Satanás. Quinta promesa está en el versículo 5 y 6. El Señor promete que nos librará del miedo al terror nocturno, del miedo a todo ataque durante el día, del miedo a toda pestilencia, a toda enfermedad que ande en la oscuridad, y del miedo a toda mortandad que en medio del día destruya. Dice textualmente el versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El Señor promete librarnos de nuestros temores, de todos y cada uno de nuestros temores. Todos tenemos temores. ¿A qué le tienes miedo, joven? ¿A qué le tienes miedo, jovencita? ¿A qué le tienes miedo, hermano? Haríamos bien en hacer una lista de nuestros miedos. Yo le tengo miedo a la noche, me dijo un día un niño. Yo le tengo miedo a divorciarme, me dijo una mujer casada con una persona incrédula. Yo le tengo miedo a no casarme, me dijo un joven un día. Tengo miedo a nunca casarme, a nunca formar una familia. Otro anciano que estaba enfermo me dijo: yo tengo miedo a morir, tengo miedo a la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Otra persona que estaba a punto de jubilarse me dijo: tengo miedo a que no me den mi pensión, no me dan mi pensión completa, ¿de qué voy a vivir? Tengo miedo. Todos tenemos miedos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Le tienes miedo al diablo? ¿Miedo a sus demonios? ¿Miedo a un cáncer? ¿Miedo a la muerte? Porque el Señor promete en este salmo que si tú habitas en su morada, si tú practicas la oración en privado, si amas a Cristo, Él te librará de todos tus temores. Esta es una promesa para los que habitan en su presencia. Haríamos mal en negar que tenemos miedos. No, yo no tengo miedo, yo soy cristiano, no le tengo miedo a nada. No es verdad, eso es mentira. Sí tengo miedos, pero Dios me pide que habite a su abrigo. Y si yo habito a su abrigo y soy sincero con Dios, le digo: tengo miedo a la muerte, tengo miedo al cáncer, tengo miedo al fracaso, líbrame. Y Dios promete librarte de todos tus temores. Muchos tienen miedo a irse a dormir porque tienen pesadillas. Dice este salmo que el Señor te librará del terror nocturno. Se refiere a esas pesadillas. Miedo a la noche, miedo a las enfermedades. El Señor te librará de toda mortandad que en medio del día destruya. Pero debes habitar a su abrigo para que esta promesa sea efectiva en tu vida. El Salmo 34, versículo 4, quisiera que lo leyéramos juntos. Si tú quieres levantar tus manos y decírselo al Señor, puedes hacerlo con todo tu corazón, porque su palabra es la verdad y Él te librará de tus temores. ¿Qué dice el Salmo 34, 4? Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué hizo el salmista? Buscó al Señor. No se quedó con sus temores, no reclamó por sus temores. Buscó al Señor y el Señor lo libró de todos sus miedos. Gloria a Dios que nos libra
todo miedo. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sexta promesa está en el versículo 7. Sexta promesa: el Señor hará que caigan a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. ¿Qué quiere decir esto? ¿1000 qué? 10,000 qué. Bueno, esta promesa está ligada con las promesas anteriores y significa que caerán 1000 y 10,000 dardos del diablo, 1000 y 10,000 enfermedades, 1000 y 10,000 amenazas, 1000 y 10,000 temores, 1000 y 10,000 tribulaciones a nuestra mano derecha, y ninguna de ellas podrá dañar nuestra alma. Estoy enfermo, hermano. Levántate, hermano. Fortalécete. Dios es poderoso para sanarte. Ya estoy sano, hermano. Cayeron 1000 y 10,000 a tu diestra. Cuando David salió a la batalla y Dios le dio la victoria sobre muchos enemigos y David regresó al campamento, salieron las mujeres con panderos y cantaban esta canción: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿A qué se referían? A los enemigos de la nación de Israel. Esto está en primer libro de Samuel 18, versículo 7. De modo que esta promesa aplica también para nosotros. Delante de nosotros caerán 1000 y 10,000 enemigos del Señor. Esto significa que caerán 1000 y 10,000 demonios, obstáculos, pruebas, tribulaciones en nuestras vidas que nos impidan acercarnos al Señor. Esto es una promesa de Dios. Pero habita al abrigo del Altísimo. No te olvides de morar bajo su sombra para que esta promesa se cumpla en tu vida. Séptima promesa está en el versículo 8. Séptima promesa dice: el Señor hará que veamos la recompensa de los impíos. Dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Nosotros, los hijos de Dios, estamos a salvo de las calamidades que rodean a los impíos y contemplamos con nuestros ojos cómo ellos sufren las graves consecuencias por su pecado. Tu amigo del trabajo te invita a hacer un negocio chueco y te dice: vas a ganar tanto dinero, vamos a hacerlo, firma aquí. Y tú dices: yo no firmo, yo decido habitar al abrigo del Altísimo, pero vamos a hacernos ricos. Y tú dices: yo no participo. Compartes de Cristo, no quieres escuchar a Cristo, y a los 6 meses ves lamentablemente que tu amigo está en la cárcel, o que tu amigo está sufriendo un juicio de Dios por su pecado. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Octava promesa está en el versículo 9 y 10. Octava promesa: si el Señor es tu esperanza y el Altísimo es tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Puedes tocar a una persona y decirle: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Si el Señor es tu esperanza, si Él es tu habitación. Dios no permitirá que venga mal sobre tu vida, ni que ninguna plaga toque tu morada. Así como en el Éxodo, cuando vino el ángel del Señor a matar los primogénitos de los egipcios, y el Señor le dijo a su pueblo: es Pascua al Señor, sacrifiquen un corderito, pongan su sangre en las puertas, en el marco, en los dinteles de la puerta, y cuando venga el ángel del Señor en la noche, no va a poder entrar a sus casas porque está marcada con sangre. Ustedes están protegidos. Y el ángel del Señor no tocó a ninguno de los primogénitos de los hijos de Israel. De la misma forma, el Señor es poderoso para librarnos de todo mal. ¿Cuántos creen esta promesa de Dios? No me sobrevendrá mal. Dios no permitirá que el diablo destruya mi alma. Novena promesa está en el versículo 11 y 12. El Señor te promete que mandará a sus ángeles
acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y dice que en las manos te llevarán los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Qué promesa tan maravillosa! Además de las 8 anteriores promesas, Dios promete enviar a sus ángeles sobre la vida de aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? Son seres inmateriales, incorpóreos e invisibles. Son espíritus. Y aunque ellos pueden materializarse y pueden tomar la forma de un ser humano y te ayudan en un momento y luego desaparecen, principalmente ellos no tienen un cuerpo físico, son incorpóreos. Hay 2 ángeles por cada demonio de Satanás. Yo no sé por qué algunos cristianos ponen más atención a los demonios de Satanás que a los ángeles de Dios. Y hay 2 ángeles por cada demonio. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, arrastró la tercera parte de los ángeles. Las otras 2 terceras partes quedaron en el cielo sirviendo a Dios. ¿Cuántos ángeles hay? Millones de millones de millones. Hay suficientes para ti, no te preocupes. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus ministradores. Esta palabra ministradores significa servidores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son enviados para ayudarnos, aunque nos es prohibido por Dios comunicarnos con ellos. No podemos entablar una comunicación con ellos porque ya tenemos comunicación con el Padre. No es necesario hablar con los ángeles. Pero sí son enviados para nuestro servicio. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonios de los ángeles de Dios que fueron enviados en un momento de dificultad a tu vida y te rescataron de un accidente automovilístico o se presentaron en tu casa de una manera misteriosa, pero te bendijeron y luego desaparecieron? Muchos de nosotros tenemos testimonios de esto. Muchos de nosotros. Un día llevamos a una hermana, le dimos un aventón. Después del ensayo de la alabanza, la dejamos en un puente muy feo ahí por San Antonio, Periférico y San Antonio. Y esta muchacha se subió al puente, iba solita como a las 10 de la noche. Y le salieron 2 asaltantes y querían abusar de ella y quitarle su dinero. Y ella dice que solamente cerró sus ojos un momento, se puso a clamar al Señor: Padre, te amo, por favor protégeme, Señor, haz algo, líbrame de estos cazadores. Abrió sus ojos y estos muchachos estaban viendo como 1,5 metros arriba de donde estaba ella, todos asustados, y se salieron corriendo. Se fueron y ella volteó a ver quién la estaba defendiendo. No vio nada, pero ellos sí los vieron. ¿Quiénes eran? Los ángeles de Dios. Son testimonios reales esto. No son historias ficticias. Y como este testimonio hay cientos de testimonios, pues esta es una promesa de Dios. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, hay ángeles alrededor de tu vida que te protegen, que te resguardan. Amén. 10ª promesa y última, versículo 13. El Señor te promete que te dará victoria sobre el león. El Señor te promete que te dará victoria sobre la serpiente. Sobre el cachorro de león pisarás. El Señor te promete que te dará victoria sobre el dragón. ¿Qué es esto? Bueno, es un lenguaje simbólico. El león, la serpiente, el dragón y el cachorro de león en este texto, el Salmo 91, representan a Satanás y a sus huestes espirituales. También Cristo y Dios son representados como el cachorro de león y como un león. Pero en este salmo, en el versículo 13, debemos interpretar que el león y la serpiente y el dragón representan a las huestes espirituales de maldad. La promesa de Dios es esta: Dios te protegerá de todos los ataques mortíferos de el diablo y sus demonios. Porque si tú amas a Jesucristo, el diablo te odia.
El diablo detesta a los hijos de Dios, porque él tiene envidia de Cristo. Él siempre quiso ser como Cristo, quiso ponerse en el lugar de Cristo. Él envidia terriblemente las cosas de Dios y detesta todo lo que se llama Dios. Así que cuando tú oras en privado, el diablo odia eso. Va a tratar de impedir por todos los medios que tú ores en privado, porque cuando tú oras en privada estás habitando al abrigo del Altísimo. El diablo detesta cuando tú cantas alabanzas y te gozas y levantas tus manos y entregas tus ofrendas y tomas la cena del Señor y le hablas a alguien de Cristo. Eso es un cristiano genuino. Y si tú eres un cristiano genuino, el diablo va a querer asesinarte. Es tu enemigo. ¿A cuántos de ustedes el diablo ha querido matar tantas veces? Muchos testimonios. A muchos de ustedes el diablo los quiso asesinar desde que ustedes estaban en el vientre de su madre. En el momento de que ustedes nacieron, cuando tenías 4 años, 8 años, 15 años de edad. Porque el diablo detesta a los hijos de Dios. La promesa número 10 de este salmo es que el Señor nos librará de todos los ataques mortíferos de Satanás, pero habita al abrigo del Altísimo. Recuérdale al de junto: habita al abrigo del Altísimo. Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9. Como que no nos gusta cuando nos dicen esta verdad bíblica. ¿El diablo me quiere asesinar? ¿El diablo viene tras de mí? Sí, no es ningún secreto. Pastor, es que yo nunca he recibido ningún ataque del diablo. ¿A cuántas personas les hablas de Cristo? No, pues a ninguna. ¿Cuánto tiempo oras en privado, en lo secreto, desesperadamente buscas a Dios? No, pues nunca. ¿Cuántas veces te congregas al año? Pues como 2 nada más, en Navidad y Año Nuevo. Pues con razón el diablo no te está atacando, porque muy posiblemente no eres hijo de Dios. ¿Para qué te ataca? Ya perteneces a su reino. Pero si realmente eres un hijo de Dios, debes de obedecer la instrucción bíblica en 1 de Pedro 5, versículo 8 y 9. Aquí están las instrucciones para enfrentar todos los ataques del diablo. Dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo quiere asesinarte. El diablo va a enviar dudas a tu vida, personas a tu vida, para destruir tu carrera profesional, para destruir tu confianza en tu esposa, para que tú cometas adulterio. Te va a tentar en el área sexual, en el área financiera. Te va a tentar. El diablo quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tu iglesia. Dice a continuación Pedro: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué debemos hacer cuando seamos atacados duramente por el diablo? Resistir, otra vez, ir al albergue, refugiarnos bajo la sombra del Señor, habitar al abrigo del Altísimo. Señor, siento mucha opresión diabólica sobre mi vida. El diablo está usando a mis compañeros del trabajo, está usando a 2 o 3 amigos. El diablo está usando a una persona para tentarme sexualmente. El diablo está usando los medios de comunicación. Señor, necesito cerrar la puerta y caer de rodillas y refugiarme bajo tus alas. Necesito que esta promesa se cumpla en mi vida. Vamos a terminar esta conferencia haciendo algunas preguntas importantes antes de leer los últimos 3 versículos. Este salmo es precioso. ¿Cuántos creen este salmo? Yo lo creo. Sin embargo, hay algunas preguntas que quiero formular. ¿Por qué los mártires que murieron por causa de Cristo, como Pedro, el apóstol, que fue crucificado de cabeza, y antes de ser crucificado de cabeza, crucificaron a su esposa desnuda después de golpearla? Esto según la tradición cristiana del primer siglo. ¿Por qué los mártires que murieron por causa de Cristo aparentemente fueron entregados en los lazos del cazador y murieron brutalmente? ¿Por qué muchos cristianos han muerto de enfermedades y pestes destructoras a lo largo de los siglos? ¿Dónde estaban las alas del Señor?
y el abrigo del Omnipotente, cuando Esteban fue brutalmente apedreado y asesinado por los judíos en Hechos 7, versículo 58. ¿Dónde estaba la sombra del Omnipotente cuando cientos de niños fueron asesinados brutalmente por Herodes en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18? ¿Por qué aparentemente los malos siempre se salen con la suya y los buenos sufren sin llegar a ver muchas veces la recompensa de los impíos? ¿Por qué el Señor ha permitido que algunos creyentes, algunos hijos de Dios los roben, o los asalten, o los secuestren, o los asesinen? ¿Dónde está la promesa? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Por qué el Señor permite que algunos niños cristianos mueran de leucemia o de cáncer? ¿Por qué pareciera que Satanás y sus demonios pisotean sobre los creyentes en vez de que ellos pisoteen a la serpiente, al león y al dragón? ¿Qué preguntas tan difíciles? Vamos a tratar de ofrecer una respuesta a través de una ilustración, una historia verídica que quiero compartirles. James Chalmers, un misionero presbiteriano escocés, se embarcó al Océano Pacífico financiado por la Sociedad Misionera de Londres en el año 1866. Durante sus 35 años de servicio, perdió a su primera esposa por una enfermedad. Se volvió a casar y perdió a la segunda esposa en el campo misionero. Pero su pena solamente lo impulsó a servir más al Señor. Prometió enterrar su tristeza en el trabajo para la gloria de Cristo. En la primavera de 1901, él, Chalmers, y otro misionero de nombre Oliver Tompkins fueron a un viaje misionero a la costa de Nueva Guinea. Prometieron regresar a los 3 o 4 días, pero pasaron esos días y no regresaban y no regresaban. Y entonces mandaron una comitiva de otros misioneros para ir a buscarlos, y descubrieron que ambos habían sido torturados hasta la muerte, partidos en pedazos, cocinados y comidos por los caníbales de esa zona. ¿Qué pasó con el Salmo 91, versículos 7 al 12? ¿Qué pasó con las 10 promesas que acabamos de aprender cuando ocurren estas cosas? Y hay varias opciones. ¿Será que estos dos misioneros, Chalmers y Oliver Tompkins, les faltó fe en el Salmo 91? ¿Será que claudicaron en su fe, que tuvieron un momento de debilidad y por eso los caníbales los devoraron? La respuesta es no. Porque en Hebreos capítulo 11 la Biblia dice que algunos santos escaparon de la espada, pero también dice en el versículo 36 al 38 que muchos santos experimentaron vituperios y azotes y prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esa no es la respuesta. A estos hermanos no les faltó fe. Segunda opción: ¿será que el Salmo 91 solamente aplique para el Antiguo Testamento, para los santos del Antiguo Testamento, para el rey David, para Salomón, pero ahora en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron, este Salmo ya no aplica? ¿Será esa la respuesta? No. De ninguna manera. El Salmo 91 sigue vigente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sé? Porque el Salmo 44, versículo 22 dice: por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. En el Antiguo Testamento también asesinaron a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios. Esta no es la respuesta. Tercera opción: ¿será que el Salmo 91 solamente se aplique a Jesucristo? Él es el único que puede reclamar estas promesas. La respuesta es no, porque Él también fue entregado a Satanás cuando murió en la cruz del Calvario y fue desfigurado, fue destrozado y fue muerto.
Entonces, hermanos amados, ¿cuál es la enseñanza del Salmo 91? Los que están tomando nota pueden escribirla. El Salmo 91 nos enseña que ninguna peste, ninguna plaga y ningún ataque del diablo ocurrirá sobre la vida de un hijo de Dios sin que Dios la permita. Si Dios permite que un niño de 4 años tenga leucemia, que un hermano sea secuestrado, sea golpeado brutalmente, que sea asesinado, si ese hermano habita al abrigo del Altísimo, nadie lo podrá tocar en su alma. Y si alguien lo tocó en su cuerpo, es porque hay un propósito muy grande de Dios atrás. Si Dios permite que uno de sus santos sea tocado por una peste destructora o por una espada maligna o por una enfermedad terminal, es porque Dios tiene un propósito, y ese propósito es glorificar a su Hijo Jesucristo. Glorificar a su Hijo Jesucristo. Así que nuestra oración del Salmo 91 debe ser: Señor, yo reclamo estas promesas, y si tú me libres de la espada destructora y me libras de la peste y caen 1000 y 10,000 a mi diestra, te daré la gloria a ti y a tu Hijo Jesucristo. Pero si tú permites que esa espada destructora me llegue y que me corten la cabeza, como en Hechos capítulo 12 a Santiago le cortaron su cabeza por causa de Cristo, y si tú permites que yo sea apedreado como Esteban en Hechos 7, o permitas que los caníbales me devoren, solamente permíteme morar bajo tus alas, y la gloria será para tu Hijo Jesucristo. Ese es el Salmo 91. Ya lo entendimos un poquito más, porque muchos lo leen a la ligera. Señor, yo reclamo estas 10 promesas. Sí, pero también ora al Señor y dile: si tú permites que mi vida sea tocada, que sea para tu gloria. Yo solo quiero morar bajo tus alas. En Juan capítulo 11 había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro. Enfermo. De hecho, murió. Y en el versículo 4 dice Jesucristo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Por qué no se cumplió el Salmo 91 en la vida de Lázaro? ¿Será que no se cumplió? No, claro que se cumplió. Lázaro era un hombre de Dios, amaba a Cristo, era amigo íntimo de Cristo. Pero Dios permitió que Lázaro se enfermara. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que la gloria fuera para Jesucristo. Porque más adelante en el pasaje, si ustedes recuerdan, Jesucristo resucita a Lázaro, y la gloria se la lleva el Hijo de Dios. Así que tal vez tú no entiendas lo que estás pasando, no entiendas por qué estás viviendo algunas desgracias, no entiendas por qué Dios pareciera que el Salmo 91 no se cumple en tu vida. Ya guarda silencio en tu alma y entrégate a Cristo. Asegúrate de amarlo, asegúrate de vivir bajo su sombra. Y si Él permite una desgracia en tu vida y tú vives bajo su sombra, será para su gloria. Y eso valió la pena, ¿no es verdad? En el Salmo 34, 19, el salmista lo pone en estos términos, la misma enseñanza: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos están afligidos esta mañana? Muchas. Pero de todas ellas, ¿qué dice? Le librará el Señor. Digan fuerte: muchas son las aflicciones del justo. De todas ellas, el Señor me librará. Y en términos mucho más claros, como agua cristalina, el Señor Jesucristo lo enseñó también en Lucas 21, versículo 16 al 18. Lucas 21, 16 al 18. Para los que han creído el falso evangelio de la prosperidad, que Dios quiere hacerte rico y quiere que seas feliz y que rías mucho todos los días, y que vamos a ver el verdadero evangelio. Lucas 21, 16. ¿Qué dice Jesús?
seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, no a todos, a algunos de ustedes. Algunos de ustedes van a padecer mucho por causa de Cristo. Los que más se consagren a Cristo, los que más quieran vivir bajo su sombra, Dios permitirá pruebas para que Él sea glorificado. Quizá muchos de ustedes, muchos de nosotros, muramos por causa de Jesucristo. ¿Estarías dispuesto a eso? Ahí ya no me gustó tanto. Me gusta congregarme, me gustan las alabanzas, pero eso de morir por causa de Cristo. Jesús dijo: matarán a algunos de ustedes. Versículo 17: y serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre. O sea, Jesús nos está diciendo: les va a ir mal en este mundo si me aman, porque este mundo me odia. Entonces, si el mundo me odia, también los va a odiar a ustedes por ser honestos. Los va a odiar por ser consagrados. Los va a odiar por ser santos. Los va a odiar por guardarse vírgenes hasta el matrimonio. El mundo te va a odiar. Vas a sufrir. Pero vean la aparente contradicción en el versículo 18. Jesús dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. La misma explicación del Salmo 91, la misma explicación del Salmo 34, 19. Tú y yo debemos vivir bajo el abrigo del Altísimo. Si el Señor permite que Satanás toque nuestras vidas, será para su gloria, como en el caso de la cruz del Calvario. Cuando vienen las personas y me preguntan: ¿por qué, pastor, me pasa eso? ¿Por qué mi hijo falleció? ¿Por qué mi esposo tuvo un accidente? ¿Por qué secuestraron a mi hijo y lo mataron, pastor? ¿Por qué? Somos cristianos. ¿Qué pasa con el Salmo 91? Y entonces yo les contesto con otra pregunta y les digo: ¿por qué Dios permitió que su Hijo Jesucristo fuera crucificado en la cruz? ¿Qué es más injusto? ¿Que tu hijo haya muerto de cáncer, o que a tu familiar lo hayan secuestrado y matado, o que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya muerto en la cruz? ¿Qué es más injusto? ¿Por qué Dios permitió que Jesucristo fuera entregado a Satanás en la cruz para ser destrozado? ¿Sabes por qué lo permitió? Por su gran amor por ti. Porque te ama. Porque eso le traía gloria al Padre. Por eso el salmista termina con el versículo 14 al 16. Léanlo, Salmo 91, 14 al 16. Estos 3 versículos son sorprendentes porque es Dios el que está hablando. Aquí cambia el diálogo. Los versículos anteriores el salmista está hablando y declarando las 10 promesas de Dios. Pero en este versículo 14 Dios es el que te está hablando. Así que tócale junto, dile: pon atención, Dios te va a hablar directamente. A ver, ¿qué te va a decir? Versículo 14, te dice el Señor de forma directa: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Estaré contigo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. La enseñanza de este salmo, hermanos, la enseñanza en la vida de Cristo, en la vida de Job, es la siguiente: la verdadera fe que salva, la verdadera fe que proviene de Dios, la verdadera fe en Cristo es inquebrantable. Inquebrantable. Y aunque pierda mi trabajo, seguiré confiando en Dios. Y aunque mi esposa se vaya o un hijo muera, seguiré confiando en Dios. Y si viene una peste destructora y la tercera guerra mundial y se levanta el anticristo y me persigue para cortarme mi cabeza, seguiré confiando en Dios, porque la verdadera fe salvadora es inquebrantable. No se rompe, ni aún un cabello de tu cabeza perecerá. Alábalo a Dios con todo tu corazón.
Alábalo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y si alguno ama a su padre o a su madre o a su hijo o a su esposa más que a Cristo, no es digno de ser discípulo de Cristo. O es Cristo y es todo, o rechazas a Cristo y no tienes nada en esta vida. Dios promete librar a aquellos que han depositado su amor en Él. ¿Cuántos han depositado su amor en Jesucristo? Tal vez algunos no lo han hecho esta mañana. La verdad es que no has depositado tu amor en Cristo. Dices que lo amas, pero nunca estás en el lugar secreto. No hay oración secreta en tu vida, no hay oración privada. No testificas de Cristo con tu vida, con tus actos, con tus palabras. Y entonces tú puedes levantar tu mano y decir, bueno, entonces ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios? Y la respuesta está en las Escrituras. Cierren sus ojos y escuchen la respuesta. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito seas. Y bendito sea el Salmo 91, que es tu santa palabra preciosa y aplica por toda la eternidad y es aplicable a nuestras vidas también. Gracias por todas tus promesas en este Salmo. Nosotros las creemos, Señor. Nosotros las creemos. Gracias. Si tú has creído en el Señor, levanta tus manos y dile gracias. Yo me apropio de estas 10 promesas que tú me das, Señor. Yo sé que me librarás del lazo del cazador y de la peste, y que me cubrirás con tus plumas, y veré la recompensa de los impíos. Tú serás mi habitación, enviarás a tus ángeles, me darás victoria sobre Satanás, sobre el mundo y sobre el pecado, Señor. Yo me apropio estas promesas. Gracias, Padre, gracias. Si hay personas en esta tarde que no han entregado sus vidas al Dios Todopoderoso, así con tus ojos cerrados, nadie abra sus ojos, te quiero invitar a que le entregues tu vida a Dios, al Shaddai, al Todopoderoso. ¿Por qué no te acercas a Dios? Él tiene promesas para ti. Él promete darte vida eterna y salvación si tan solo tú te arrepientes, si tan solo tú reconoces tu maldad y tu pecado, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si tú en este instante el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está diciendo que eres un pecador, que estás apartado de Dios y hay una angustia en tu alma y dices, yo estoy separado de Dios, estoy en rumbo al infierno, necesito a Dios. Ahora comienza a clamar a Él desde tu lugar. Dile, Señor Jesús, sálvame porque soy un pecador. Te he ofendido muchas veces con mis palabras y con mis pensamientos, con mis acciones. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Ten misericordia de mi vida, Señor, porque sin ti soy un miserable, pobre, ciego y cojo. No puedo hacer nada sin ti, Señor. Sálvame. Ten compasión de mi alma, Señor. Yo reconozco que tú eres Dios, que moriste por mis pecados en la cruz y que resucitaste al tercer día. Concédeme el milagro de nacer de nuevo cuando tú lo dispongas. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén.